Mi esposo me engañó con mi sobrina. Storytime de una seguidora. Esta historia comienza a finales de los años 90, cuando entré a trabajar a una empresa. En esta empresa conocí a Daniel. Daniel era un compañero con el que trabajaba en la misma área, pero él tenía un cargo más alto que el mío. Yo tenía 21 años y Daniel tenía 23. Cada vez que Daniel pasaba por mi escritorio, buscaba la manera de conversar conmigo. Me invitaba constantemente a salir, pero yo lo rechazaba y me portaba muy indiferente con él, porque en ese momento no estaba interesada en una relación. Sin embargo, Daniel era muy insistente, así que terminé aceptando una salida con él. En esa salida pude ver en Daniel al hombre más dulce y atento del mundo. Desde ese día hablábamos todos los días en la oficina y yo me iba enamorando más y más de él. Después de un tiempo me pidió que sea su novia y yo felizmente acepté. Nuestra relación fue muy bonita, tanto así que lo llevé a conocer a mi familia. Mi familia estaba conformada por mis padres, mi hermana y mi hermano que son mayores que yo, el esposo de mi hermana mayor y su hija Pamela, que tenía 5 años. Después de un año de novios, Daniel me propuso matrimonio y por supuesto que le dije que sí. Luego de 3 años de matrimonio, me enteré que estaba embarazada y decidí dejar de trabajar para dedicarme a tiempo completo a mi bebé y a mi hogar. Mi esposo me apoyó porque él tenía un muy buen puesto y por ende ganaba un buen sueldo. Nace mi hija y nosotros estábamos muy felices. 6 años después, Daniel compró una casa para nosotros y nuestra pequeña familia. Nuevamente me entero que estoy embarazada y tuvimos a nuestro hijo. Para mí, yo tenía la familia perfecta. No nos hacía falta nada y nuestro amor seguía intacto. Yo seguía amando a Daniel como el primer día. Y él seguía siendo el mismo hombre amoroso, ahora no solo conmigo, sino también con nuestros hijos. Luego de unos meses del nacimiento de mi hijo, mi hermana mayor llegó a mi casa con mi sobrina Pamela, que para ese entonces ya era una adolescente. Nos pidió posada en nuestra casa porque se había separado de su esposo y no tenía a dónde ir. Como yo amaba a mi hermana y a mi sobrina, convencí a mi esposo para darles un espacio en nuestro hogar. Tiempo después, mi hermana decide emigrar al extranjero en busca de una mejor vida. Ella se fue sola y yo me quedé con Pamela. Pamela y yo nos hicimos tan unidas que llegué a quererla como mi propia hija. Cuando mi hermana estaba establecida en el extranjero, empezó a enviar dinero para el cuidado de mi sobrina, pero como nosotros teníamos una economía muy estable, el dinero que mi hermana me enviaba se lo daba 100% a mi sobrina. Cuando Pamela cumplió 18 años, salió embarazada de su novio. Decidieron casarse y mudarse a un lugar solos. Ambos tuvieron una hermosa niña, a la cual amaba como si fuera mi nieta. En los planes familiares que hacíamos con mi esposo y nuestros 2 hijos, siempre incluíamos a Pamela, su esposo y su bebé. Así fue por muchos años. Todo estaba perfecto en mi vida. Me sentía la mujer más feliz y plena del mundo. Nunca mi esposo me dio motivos para dudar de él. Sin embargo, hace un poco más de un año, empecé a notar actitudes muy extrañas de parte de Daniel. Comenzó a llegar tarde del trabajo y salía al patio a hablar por teléfono. Un día decidí ir a su trabajo sin avisar. Esperé que saliera y lo seguí en mi carro. Más adelante vi a mi sobrina Pamela subirse al auto de mi esposo. Sinceramente no se me hizo sospechoso ya que era parte de nuestra familia. Pero todo se volvió gris cuando vi a mi esposo y a Pamela bajarse del carro y darse un beso. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. No podía moverme. Lo único que se me ocurrió fue tomar fotos como evidencia del engaño de mi esposo y mi sobrina. Regresé a casa llorando y esperé que él llegara. Decidí confrontarlo y aunque al principio obviamente lo negó todo, al mostrarle las pruebas me confesó que Pamela y él llevaban ya 2 años de relación. No lo podía creer. Mi sobrina, mi propia sobrina, a la que había amado y tratado como una hija. Le pedí a Daniel que se fuera de la casa y él lo hizo sin replicar. Al siguiente día fui a confrontar a mi sobrina mientras su esposo no estaba en casa. Cuando lo hice, ella me respondió que se involucró con mi esposo porque siempre había querido tener lo que yo tenía. Ella siempre tuvo envidia de mí a pesar de que todo lo que yo tuve lo compartía con ella. Cuando su esposo se enteró, decidió separarse de ella. Mi esposo iba cada día a nuestra casa a pedirme perdón, pero yo no podía perdonarlo. Aún estaba herida.
Mis hijos estuvieron a mi lado y han sido mi apoyo. Meses después, Pamela levantó una denuncia contra mi esposo, en la cual afirmaba que él había tomado por la fuerza a su hija, quien era aún menor de edad. Mi esposo jura que él no tocó a su hija, que incluso su hija sabía de la relación de los dos y que solamente estaba haciendo todo esto como venganza porque él decidió cortar su relación con ella. Y ahora Pamela y su hija ya no tenían las comodidades que mi esposo le daba cuando estaban juntos. Sin embargo, fue su palabra contra la de Pamela y su hija. Mi esposo fue apresado con una sentencia de 10 años. Hace poco fui a visitar a Daniel. Él me dijo que me amaba, que estaba arrepentido por el error que él había cometido. Me pidió que lo perdone y que lo espere. Dime qué debo hacer. Por un lado, pienso que no puedo dejar echar a la basura casi 30 años de matrimonio. Pero por otro lado, todavía estoy muy herida y no me siento en la capacidad de perdonarlo y volver con él. Dime qué debo hacer.